Bueno, bienvenidos a este video en el que vamos a hacer lo que tiene que ver con el panel de control, que fue lo que trabajamos en la clase pasada, en el encuentro pasado. Entonces, inicialmente deben cerciorarse que aquí en esta opción esté el botón de panel de control. Ya saben que si no aparece aquí, como en este caso, entonces van a archivo opciones, personalizar cinta de opciones. Aquí buscan en comandos disponibles los que no están en la cinta de opciones. Aquí aparece el administrador del panel de control, lo agregan. Inmediatamente les dice que el panel necesita ser creado en un grupo. Crean el nuevo grupo, aquí aparece el nuevo grupo, y vuelven de nuevo y agregan el panel de control al grupo. Para que esos cambios se guarden, dan a aceptar. Y miren que ya aquí aparece el panel de control. Entonces vamos a iniciar el panel de control para este programa, que ya saben que es simplemente una serie de menús que nos van a permitir poder acceder a todos los objetos que hemos creado. Vamos a administrador, nos dice que no existe ningún panel, le decimos que sí. Y queda listo para que iniciemos a crear nuestro panel. No olviden que por defecto se crean una tabla donde se va a guardar todo lo que hagamos aquí y se crea un formulario que se conoce como panel de control, que sería el formulario principal de nuestra aplicación. Entonces, para crear el panel de control simplemente tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con paciente, con médico, con especialidad y con asignación de cita. Cada uno de estos debe tener un acceso para acceder al formulario y para acceder a su informe. Cada uno de estos tiene mínimo un formulario para ingresar o modificar datos y un informe para ver los datos. Quiere decir entonces que cada uno de estos debe tener acá un menucito para poder acceder uno por uno a su formulario y a su informe y a cualquier otro objeto que le hayamos creado y queramos poner aquí. Entonces, inicialmente creemos los 4 paneles. Uno sería para paciente, otro sería para especialidad. Miren que lo escribo primero, tratando de darle el orden, aunque no olviden que él lo organiza por orden acá. Médico, no le voy a colocar tilde. Y el último, citas. Ustedes definen si lo llaman citas o asignación de citas. Ya tengo los 4 paneles, no olviden, para que vean la lógica de la creación del panel de control. Estos son 4 ventanitas que nos van a permitir en cada una acceder al componente que necesitemos. Entonces, de un panel de control, cuando entro a citas, voy a poder abrir la captura de citas, el formulario y el informe de citas. Y lógicamente todo esto va a estar cargado en una pantalla, en una página principal, desde donde yo puedo salir a cada uno de ellos. Eso quiere decir que si yo entro a citas, entonces cuando entre tengo que devolverme también otra vez por si quiero entrar a alguno otro de estos. Entonces va a tener otro componente que es devolverse al panel principal. Entonces ya tenemos los 4 componentes. Ahora vamos a mirar cómo va a quedar el panel principal. Lo seleccionamos y le damos modificar. Cuando le damos modificar, el panel de control aparece vacío. Tenemos que meter los 4 componentes.
El primer componente se va a llamar pacientes. El paciente debe llevarme a la parte principal de pacientes, que sería el panel de pacientes. Eso queda ir al panel paciente. Y así lo metemos los componentes de nuestra aplicación o de nuestra base de datos. Médico con médico. Vamos a especialidad. Especialidad que va al panel especialidad. Y por último, citas que va al panel citas. Aceptar. A mí me gustaría aquí que especialidad quedara primero que médico, entonces lo selecciono y lo muevo. Listo. Queda como en orden, ¿no? Pacientes está solito, especialidad solito, médico depende de especialidad, por eso está de primera especialidad, y citas depende de paciente y médico, por eso está de último. Listo, ya tengo los 4 componentes. Como para que vayan mirando la secuencia, voy a terminar aquí y voy a ejecutar el panel de control. Entonces miren que lo que se ha creado hasta el momento es el panel de control, los 4 componentes que tiene, y yo podría abrir uno a uno, pero miren que hasta el momento, como no le he creado nada a cada uno de estos, por eso aquí aparece en blanco. Vamos a crearle los componentes a cada uno. Voy a hacerlo por partes para que ustedes vayan viendo la lógica de eso. Entonces vuelvo otra vez, abro de nuevo el panel. Me voy a meter ahorita con los componentes de cada uno de los paneles. Voy a ir en orden. Voy a irme con el panel de paciente. Lo voy a modificar. Y me dice que ese panel está vacío. Por eso es que cuando lo accedí, no aparece nada. Entonces, voy a poner los componentes. El primer componente es cuando llego a pacientes, debo tener una opción, un texto que me diga que a través de este puedo ingresar o capturar, cualquiera de los dos sirve. Ya no va a un panel cuando le den, es como una especie de botón que me debería abrir el formulario en modo edición. No en agregar porque solo no permite modificar los datos que hayamos puesto. Si lo colocamos en modo edición, nos permite ingresar datos y modificarlos. Entonces, modo edición. ¿Qué formularios? Como este es el panel de control de paciente, el formulario que debe abrir es pacientes. Aceptar. Le meto uno nuevo. En este caso sería informes. Ustedes pueden colocar informes, pueden consultar, pueden poner consulta. Vamos a poner consulta. Consultar. Este va a un informe, abrir el informe y abre el informe de pacientes. Aceptar. Y por último, debo tener un botón para que cuando la persona en paciente haya ingresado información, la haya consultado, se pueda devolver al panel principal, que sería este, y poder acceder a otra opción. Entonces le voy a poner un botoncito nuevo que se llama volver. Ya este sí va al panel principal, este sí me devuelve el panel principal. Aceptar, está listo. Salgo, voy a probar para que vayan viendo cómo funciona. Y ya saben que aquí sería pacientes, el único que he trabajado. Los otros no van a tener nada. Entonces veamos cómo quedó paciente. Paciente, miren que ya tiene su menú, ya aparece. Ya tengo la acción ingresar, está enlazada ya
ya puedo ingresar sin ningún problema. Puedo consultar y aquí me abre el informe de pacientes y ya me puedo volver. Entonces miren que estos paneles de control me sirven para organizar todos esos objetos y que cualquiera puede utilizar la base de datos. Si llega una persona que no conoce la base de datos y no tengo un panel de control, pues le va a quedar mucho más difícil saber cuál es la lógica de el manejo de la base de datos, máxime si en estos nombres que coloque aquí no son claros. Entonces, por eso es que hago estos paneles de control. Bueno, entonces la tarea de ustedes es hacer lo mismo con el programa de la finca y sus actividades. Debe tener un panel de control para finalizar esa actividad. No olviden que yo en el panel de control hice el primero, pero no olviden que estos son los paneles de control los que debería ir modificando. Para terminar ya el ejercicio, hagamos el de especialidad. No olviden que es modificar y ponerle los componentes a especialidad. El primer componente sería capturar. Miren que yo puedo jugar con los nombres siempre y cuando sean claros de qué es lo que se va a hacer. Estoy en especialidad, captura especialidades. Tengo el primero. Nuevo. El segundo sería consultar para ver informes. Miren aquí que las consultas no se utilizan directamente. Aquí es para informes. Por eso las consultas las utilizamos como base para nuestros informes. Entonces aquí tengo, voy a meter este médico de especialidad, aceptar. Y por último, hago el botón volver. Y este sí me devuelve el panel principal. Miren que es muy sencillo. Ya quedó especialidad. Asimismo, tendría que hacerlo para médico y para citas para completar todo. Miren que aquí ya paciente lo tengo, especialidad lo acabé de hacer, ya captura, consulta y devuelve. Miren que es muy sencillo. Espero que este video les ayude a hacer su panel de control de la actividad de la finca. Ya se los dejo disponible, no olviden el aviso, léanlo por favor, que ahí están todas las instrucciones para que puedan ver este video y enviar su trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.